que vimos al principio. Esta también es conocida como la tríada de Gleason. Generalmente nosotros tenemos que encontrar estos tres elementos. Sin embargo, o sea, si les preguntan por la tríada de Gleason o los elementos del espacio porta, sí es. Pero el 70% de las veces vemos estos tres elementos. El otro 30% solamente vamos a ver un conductivo y un arterial. O sea, tampoco es que esto sea sine qua non, sea inobjetable, ¿ya? Pero lo que sí encontramos son esos tres elementos. ¿Podemos encontrar algo más ahí? Sí, porque entre lo que sería esta raya amarilla que les he puesto ahí son los hepatocitos que rodean el espacio portal. Estos hepatocitos tienen un nombre especial, se llama la placa limitante. Cuando hay hepatitis víricas, lo primero que nos fijamos es en esa placa limitante. Si se daña la placa limitante, puede ser diagnóstico de una hepatitis viral que no se está detectando tan sencillamente, ¿ya? Entre la placa limitante y en donde están estos vasos, ¿ya? Va a haber un espacio entre la placa limitante, ¿ya? Y el espacio del tejido conectivo del espacio porta. Este va a ser el espacio donde van a desembocar, donde se va a formar todos los espacios de Dice donde están, o espacios perisinusoidales, van a desembocar ahí. Alrededor de la placa limitante, entre la placa limitante y el tejido conectivo. Eso se va a llamar el espacio de Moll. ¿Ya? Es un espacio donde primero ahí se va a acumular la bilis antes de entrar a los linfáticos. Los linfáticos también son vasos más pequeños, son más blandos, entonces por lo cual muchas veces los vamos a ver colapsados. ¿Qué otros elementos también tenemos que ver? Así como entran venas y siguen el trayecto de todas estas, tanto de la vena como de la arteria, también vamos a tener nervios. Y lo que también podemos tener son linfocitos. O sea, células inmunitarias también pueden ir, pero ojo, solamente podemos encontrar en un estado, digamos, normal, en un estado fisiológico, solamente vamos a encontrar linfocitos. Si encontráramos algún tipo de granulocito, eso ya es patológico. O sea, sobre todo, no se pueden encontrar en un espacio porta, en una tríada portal, ya no podemos encontrar neutrófilos. Solamente las únicas células inmunitarias que tendríamos que encontrar son linfocitos, ¿ya? Y el colágeno que vamos a encontrar aquí, el colágeno va a ser predominante, colágeno tipo 1, ¿ya? Pueden haber otros tipos de colágeno, pero el que predomina ahí es el colágeno tipo 1. Vamos a hablar ahora de los sinusoides, ya son los vasos que ustedes conocen, ¿no? Son las características que ya han visto ustedes en los vasos cuando han visto la parte vascular. Ya saben que van a hacer una capa de células endoteliales discontinua, van a tener una lámina basal discontinua, ¿no? Van a tener grandes fenestraciones, ¿no? Que va a estar constituido por esos poros grandes, ¿no? Y va a tener una gran permeabilidad. Prácticamente toda la sangre, esa sangre mixta que ustedes que va a estar fluyendo por la sangre de los sinusoides, ¿no? Esa sangre mixta que está viniendo de las arterias y las venas interlobulares, va a estar por ahí y va a pasar. Va a haber solamente unos elementos que no van a pasar por esos poros. ¿Qué elementos van a ser? No van a pasar ni los glóbulos rojos ni van a pasar las células sanguíneas. Entonces lo que ustedes van a tener en el espacio perisinusoidal va a ser un ultrafiltrado. Ya va a ser por eso ahí en el espacio de Dice lo que va a pasar, todo el líquido que va a pasar entre los sinusoides, va a haber un espacio que va a estar ahí. Ese espacio, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener todo lo que tiene la sangre, todas las proteínas, todas las sustancias que han venido en la nutrición, pero no pasan los glóbulos rojos ni los granulocitos, por lo cual es la linfa, ya es el origen de la linfa, es este espacio perisinusoidal. Luego, ¿no? Vamos a encontrar ahí, localizados sobre estos sinusoides, podemos encontrar estas células que van a tener la función de un macrófago, ¿no? Que van a ser las células de Kupffer. Esto es lo que vamos a ver, esta es la imagen que se ve, ¿no? Podemos ver aquí, estamos dentro de la luz de un linfocito, ¿no? De un sinusoide. Entonces nosotros podemos ver distintas cosas que ya hemos visto. Por un lado, van a ver que las paredes están llenas de unas cribas, ¿no? O sea, vemos que son unas paredes como coladores. Ya vimos que un epitelio sinusoidal podemos ver que tienen poros. Estos son los poros, ¿no? Podemos ver ya, dependiendo del lado donde esté, podemos ver si es que va a tener más poros más
más abundantes a nivel, ya han visto, de la zona 3 y poros menos abundantes a nivel de la zona, de la zona 1, ¿no? Y también pueden ver que pueden ver en la imagen anterior también, pueden ver cómo es una parte más amplia, ¿no? Y se puede ver la parte pueden ver en la parte de arriba donde dice SD, estamos viendo el espacio de Dice, y miren que el espacio de Dice está lleno de las vellosidades, ¿no? De las vellosidades que están saliendo del borde sinusoidal del HC, que es el hepatocito, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen, ahí están los poros, ya saben que son poros sin diafragma. Pueden ver incluso algunos linfocitos incluso encima de eso, ¿ya? Estas son las zonas que hemos visto, ¿no? Y que van a determinar la razón de ser de esa división hepática. Vamos a ir un poco sobre lo que es el espacio perisinusoidal. Entonces, este espacio, todo el líquido que está filtrando por los poros de los sinusoides, ya, por ese endotelio fenestrado, va a llegar a un espacio que prácticamente es muy difícil de verlo o imposible de verlo con microscopía óptica, pero existe. O sea, entre esa célula endotelial y ese hepatocito hay un espacio ultraestructural, ¿ya? Vamos a ver que ahí van a estar las células, vamos a ver que va a ser un límite, ¿no? Entre un endotelio y vamos a ver que hay un límite y el hepatocito, ¿no? Pero va a ser un lugar donde se va a producir el intercambio. Ahí va a ser el origen de la linfa, y en esta linfa, ¿no? Nosotros vamos a ver que vamos a tener en este espacio, van a entrar todas las moléculas y aquí van a secretar moléculas por parte del hepatocito y van a entrar moléculas hacia el hepatocito. Moléculas, estamos hablando de moléculas nutricionales, fármacos, todo tipo de sustancias que hayan entrado por nuestra boca van a llegar seguramente acá. Acá nosotros vamos a encontrar dentro de esto no solamente linfa y no solamente microvellosidades de los hepatocitos, sino vamos a encontrar unas células muy interesantes que son las células estrelladas o las células de Hino. Estas células van a tener dos estados. Van a tener un estado inactivado, que la célula se va a ver más como un redondo, como esos linfocitos que ven. Ese es el estado de la célula de estrellada normal. No es una célula estrellada, es una célula que muchos incluso comparan con el pericito, pero no son pericitos, son células estrelladas, ¿ya? Estas células generalmente tienen que ver, metabolizan lípidos, tienen que ver con el metabolismo de la vitamina A, eso dentro de un estado normal. Sin embargo, en estados que haya una inflamación crónica o estados de cualquier tipo de injuria, estas células se pueden activar. Una vez que se activan, sí, van a tener la forma de células estrelladas, van a tener proyecciones y van a comenzar a producir colágeno. Si la inflamación sigue, van a seguir produciendo porque hay una estimulación, sobre todo por el factor de crecimiento transformante. Y esto va a producir que produzcan más colágeno y va a haber una producción, digamos, indiscriminada de colágeno. Si siguen produciendo colágeno, entonces esto ya se va a llenar de colágeno, por lo cual no va a fluir ni va a salir sangre, sino y estos capilares, en vez de volverse discontinuos, van a tener una forma continua. Y es lo que ustedes van a ver cuando vean patología y les hablen de la capilarización de los sinusoides, que ha habido una inflamación que ha producido el aumento de la producción de colágeno, y ese colágeno ha hecho que en vez de tener capilares discontinuos que son funcionales, tengamos capilares continuos, ¿ya? Es por eso que mucho del tratamiento de la cirrosis o de las inflamaciones crónicas hepáticas, que van a ver que es todo un tema ya en patología, ¿no? Y en hepatología, tiene que ver, uno de los objetivos es tratar de calmar a estas células perisinusoidales, células estrelladas o células de Hito, los tres nombres son sinónimos, y calmarlas así para tratar de frenar un poco la fibrosis hepática, ¿no? Que sería causada por la sobreestimulación de estas células. Los tipos de colágeno,
vamos a ver que el hígado, generalmente vamos a ver, ya hablamos que el colágeno tipo 1 va a ser el que va a predominar en el espacio portal, ¿ya? Pero va a haber también colágeno tipo 3, va a haber colágeno tipo 4, 5 y 7. Incluso el 95% del colágeno del hígado va a ser el colágeno 1 y el colágeno 3. E incluso se dividen los colágenos entre colágenos fibrilares, que son los que están en azul, el 1, el 3 y el 5, y colágenos basales, que van a ser el 4 y el 6. ¿Ya? No solamente va a haber colágeno, sino como en todo el tejido conectivo que ya hemos repasado, que ya han visto ustedes en la segunda clase que llevaron de fisiología, vamos a también tener las sustancias que tiene el tejido conectivo. Por lo tanto, vamos a tener glicoproteínas, la más importante será la laminina, y dentro de los proteoglicanos vamos a tener, el más importante será el heparansulfato, ¿ya? Es un colágeno, como se pondrá, muy escaso, ¿no? Es un colágeno, en situaciones normales van a tener un colágeno muy escaso, pero un tejido conectivo muy escaso, pero aún así siendo escaso, tiene estos tipos de características. Entonces, esto, ya hablamos de que el colágeno que predominaba a nivel de el espacio portal era el colágeno tipo 1. Pero, como se mantienen estas trabéculas, un detalle también de los hepatocitos, que son células epiteliales y que tienen una polaridad estable, pero es que los hepatocitos no tienen lámina basal. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Tenemos las uniones sí, tenemos las uniones oclusivas que mantienen el borde apical, sí, tenemos los desmosomas que están ahí manteniendo el borde lateral, pero toda esta organización va a estar, o sea, en el espacio alrededor, en el espacio en el dominio sinusal, o sea, en este espacio de hélice, ¿no? Van a haber pocas fibras, pero van a haber fibras que van a organizar. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es una tinción de plata. Y en la tinción de plata ya les han dicho en su segunda clase que son las fibras reticulares. Entonces, alrededor, en el espacio perisinusoidal, en el resto del hígado, el colágeno es el tipo 3 de fibras reticulares, que es el que ustedes ven ahí como gráfico. Esto también es importante porque este colágeno, miren, es como si nos resaltaran los bordes. Es aquí que nosotros podemos ver cómo estas trabéculas no son tan rectas, sino sobre todo ya han visto que en la zona 1 pueden estarse anastomosando entre ellas, ¿ya? Esto también nos sirve para cuando hay adenomas, para cuando hay incluso hepatocarcinomas bien diferenciados, ya esto se va borrando y la arquitectura se va borrando. Y tal vez lo que no estamos viendo claramente con un corte de hematocilinocina, esto nos va a resaltar justamente porque la presencia de este colágeno tipo 3 en el espacio, sobre todo perisinusoidal. Los linfocitos. Los linfocitos hay varias cosas. Normalmente ustedes, la mayor parte de los linfocitos que están circulando en nuestra sangre son de T. Y son, como han visto seguramente, yo vi que ya han dado, y la mayor parte era inmunología, y han visto que la mayor parte de los receptores son alfa beta. Entonces la mayor parte de los linfocitos que tenemos circulando en nuestro cuerpo, en la mayor parte de nuestro cuerpo son alfa beta. Sin embargo, en el hígado, más del 50% son TNK, o sea, receptores que tienen, aparte no solamente son NK, sino también tienen receptores de células T, son el 26%, y los NK, o sea, las natural killer propias, son 31%. La mayor parte, y del resto de linfocitos, la mayor parte de los linfocitos son gamma delta. El órgano que tiene más linfocitos gamma delta en el cuerpo va a ser el hígado. Algunos incluso proponen, incluso hay veces que van a ver ustedes artículos que dicen que el hígado es un órgano, lo proponen como un órgano linfoide, no es un órgano, por eso lo que quería demostrarles es que son órganos distintos, ya es un órgano, la inmunidad en el hígado es una inmunidad especial, recibe un montón de sustancias, procesa un montón de sustancias. Verán en textos antiguos y de repente en alguna diapositiva por ahí perdida en el tiempo que hablaban también, en vez de decirles linfocitos asociados al hígado, hablaban de las células PIT. Se llamaban células PIT, se dice que incluso es más complejo porque hay células natural killer residentes del hígado y hay células natural killer transitorias. Las células natural killer residentes
cuando fueron observadas hace el siglo pasado, hace muchos años, se vio que en microscopía electrónica estas células se alojaban justo en el espacio perinsularidal y estaban en el ángulo, metidas entre dos células, en el hoyo, en el pit, entre dos células hepatocitas. Por eso se llamaron células pit. Pero ahora se ha visto que no son los únicos hepatocitos. En el gráfico de la derecha pueden ustedes ver todos los roles, tanto dentro protectivos de la inmunidad normal, que tienen estos diferentes tipos de linfocitos que hay en el hígado, con las cuando estos linfocitos se alteran y ya entran dentro de un rol patológico. Entonces, la parte de inmunidad del hígado también es una parte muy importante, ¿ya? Vamos a pasar a dejar de hablar del hígado y vamos a hablar de una glándula exocrina. Propiamente dicha, una que tiene, digamos, sus dos partes, tiene tanto parte endocrina y exocrina, pero la mayor parte va a ser exocrina, que es el páncreas. Vamos a ver que va a ser una glándula tubular acinar ramificada. Ya ustedes ya han visto la semana pasada otras glándulas, en las glándulas salivales, otras glándulas túbulo ramificadas, ya, pero hay algunas diferencias acá con las células, sobre todo con las glándulas salivales obviamente mayores. La mayor parte del páncreas va a estar constituido por esto que marca la flecha verde, ¿ya? Que van a estar constituidos por los acinos o adenómeros. Clásicamente ustedes les van a mostrar histológicamente así bonito como el que se ve arriba, ¿no? Una forma sacular, pero se dice que muchos de estos acinos, más que forma sacular, tienen una forma tubular, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a estar constituido por los acinos y un sistema de tubos? Ahora, pensando en las glándulas salivales, hay dos diferencias que van a tener con las glándulas salivales. Ustedes veían, y los primeros conductos que veían las glándulas salivales eran los conductos, sí, la semana pasada, placencia, ¿cuál es el primero? Los intercalares, ¿no? Y después de los intercalares venían los conductos estriados, ¿no? Lo que ustedes veían. En el páncreas sí tiene conductos intercalares, pero no tiene conductos estriados. ¿Ya? Esa es una diferencia. La otra diferencia era cuando ustedes veían cuáles eran los tipos de células que rodeaban las células, ¿cuáles eran las células? ¿Por qué estaban rodeadas los adenómeros? ¿Por qué estaban? Collo. ¿Qué tipo de células rodeaban los acinos? ¿Qué hacían que estas glándulas salivales con estímulo nervioso se puedan comprimir y botar la saliva? Y que lo van a ver en casi todas las glándulas, células miepiteliales. Los adenómeros del páncreas no tienen células miepiteliales, entonces ya tienen dos diferencias entre estos sistemas de glándulas intercalares. ¿Cuáles son también otras diferencias? ¿Qué es lo que va a estar constituido? Vamos a tener sobre todo, en los acinos, en los adenómeros, vamos a tener las células que constituyen el acino, van a ser las células acinares, ¿ya? Pero estas células acinares son células piramidales, ¿ya? Vamos a ir a la página anterior, ¿ya? Van a ser unas células que van a tener una característica que ustedes la van a ver y que es una característica que se ve claramente. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver que las células van a tener como dos colores, ¿ya? Van a tener la parte basal, como ven en este dibujo, está el núcleo y están la mayor parte de las organelas. Entonces, esa parte va a ser más bien de un color eosinofílico, ¿ya? Es una célula de tipo piramidal. Y en el ápice van a estar los gránulos de secreción. Los gránulos de secreción que van a tener zimógenos, que ya saben que zimógenos son preproteínas. Las proteínas son preenzimas, ¿no? Esas enzimas están ahí contenidas hasta que lleguen al lugar y se vuelvan enzimas, ¿no? Entonces, esa parte de las enzimas va a tener una coloración básica. Entonces, ustedes van a tener células que van a tener dos colores, o sea, células piramidales alrededor de un espacio teniendo dos colores. Esas van a ser las células acinales. Miren, aquí se ve mucho más bonito. Era más que nada la parte, más bien es invertido a lo que les dije. La parte basal más bien va a estar con la parte, va a ser la parte más basófila, mientras la parte apical va a ser de un color más eosinofílico, ¿no? La parte eosinofílica por la parte de de las enzimas, ¿no? Vean ustedes entonces el dominio basal. Aquí veíamos un adenómero, ¿no? La parte que va a la parte donde está el núcleo va a estar rodeado por una tinción
basófila, mientras que la parte de arriba, donde están las preenzimas, no van a estar teniendo ese color, van a estar así como vimos en la hipófisis, que tenían esos grándulos, aquí también esos grándulos, pero no tienen hormonas, tienen preenzimas, van a estar ahí. Estos entonces van a estar alrededor de un espacio, ¿no? Y en ese espacio ellos van a secretar las enzimas correspondientes, las preenzimas correspondientes. Sin embargo, nosotros tenemos otro tipo de células dentro de lo que sería estos, tendríamos la parte, tendríamos otro tipo de células, ¿no? Que son las células centroacinares. Estas células más que una célula especial, lo que son células de los conductos que como que se han introducido, o sea, son el comienzo de las células, así como vimos que en los conductos hepáticos, en los canalículos biliares, ya al llegar cerca del espacio pórtico van a comenzar a aparecer células planas que iban a volverse cúbicas, que iban a formar los conductos de Herring y de ahí van a formar el conducto biliar interlobular. Aquí pasa algo parecido, o sea, va a haber como que estas células, estos canalículos, hubieran introducido dentro del acino unas células. Y esas células se encuentran dentro del acino. Entonces son células muy parecidas a las células que ya vamos a ver en los canalículos. Y estas células son las células centroacinales. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de células, ya la célula acinar, que es esa célula de forma piramidal, que tiene la base, el dominio basal va a tener un tinte más basófilo y en el tinte apical va a pasar los granulos homógenos que le van a dar un tinte más acidófilo, mientras que vamos a tener unas células que van a tener un citoplasma claro porque no tienen producción de enzimas, sino que son unas células aplanadas, ¿no? Que van a tener un citoplasma claro, que van a ser las células centroacinales. Van a tener las mismas funciones que lo que vamos a ver que van a tener las células de los ductos. Entonces, ya dijimos, lo que nosotros vamos a tener, no vamos a tener conductos estriados, vamos a tener directamente de los conductos intercalados, nos vamos a pasar a los conductos interlobulares. Los conductos intercalados tendrán ese epitelio cúbico aplanado, incluso aplanado, si es que lo vemos desde el punto de vista, alcanzamos a las células interlobulares, y vamos a tener un conducto, vamos a tener en los conductos, más bien un conducto en los interlobulares, que vamos a ver que va a ser el conducto más columnar, ¿ya? También dentro del conducto interlobular no solamente vamos a ver células columnares, sino vamos a tener también células que producen mocos, células caliciformes, y también vamos a tener células que pertenecen al sistema neuroendocrino difuso, que son células endocrinas. Interesante estas células, no solamente estas células que vamos a ver en los ductos, a pesar de que son células columnares y parecerían que eran solamente células que van a dejar pasar el líquido con la producción de enzimas, también tienen una alta producción de bicarbonato, o sea, van a regular el pH de ese jugo pancreático que va a llegar hasta, tienen que ir viendo que regular el pH, que ese pH no salga, no varíe mucho el pH, para que no se vayan a activar las proenzimas que están yendo hacia el duodeno hasta que lleguen al lugar adecuado, ¿no? Ya recuerden, están llevando lipasas, están llevando amilasas. Para acabar, volvemos a lo que vimos hace 2 o 3 semanas, a la parte endocrina. La parte endocrina va a tener prácticamente las mismas características que vimos en las glándulas endocrinas, que vimos en la clase endocrina. Van a ser células epiteliales, constituidas por células epiteliales, van a estar rodeados por capilares fenestrados y no van a tener un ducto. Los ductos los tiene el páncreas endocrino. El páncreas endocrino no tiene. A pesar de que representa solamente el 2% de la glándula, son células indispensables para la vida. ¿Por qué? Porque en estos nidos de células epiteliales, nosotros vamos a tener distintos tipos de células. Al igual que en la hipófisis no podíamos distinguir qué células eran entre las somatotropas o las lactótropas, aquí las células no vamos a poderlas distinguir con tintes de HA. Sin embargo, sabemos que vamos a tener las células alfa que van a producir el glucagón, que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Tenemos las famosas células beta de los islotes de Langerhans, ¿no? Que son las que producen la insulina, ¿no?
Tenemos después otro tipo de sustancias, las delta, que producen la somatostatina, la gastrina y finalmente las F o PP, que son las que producen el polipéptido pancreático. ¿Ya? Van a tener una arteria aferente y van a tener, después de eso, van a tener todas las redes capilares semestradas donde van a liberar estas enzimas. Esta es la imagen, ¿no? Es una imagen parecida a la que vimos cuando veíamos la parte de cuando veíamos la parte de las glándulas endocrinas, ¿no? Ven las células epitelioides, ¿no? Que son células epitelioides, están agrupadas en nidos o cordones, están rodeadas por capilares fenestrados, ¿no? Entonces, esa es la característica. Ahí, histológicamente, cuáles son las alfa, cuáles son las beta, cuáles son las F, no se distinguen. Las rojas también. Vamos a lo que es un reservorio, ¿no? Finalmente, hemos visto que una de las grandes producciones del hígado es la bilis. Pero la bilis, el hígado va produciendo bilis, ¿no? Según requerimiento, pero tiene que haber un momento en que esa bilis se tiene que almacenar. ¿Dónde la vamos a almacenar? Vamos a almacenarla en la vesícula biliar, ¿no? No solamente se va a almacenar, sino ahí también se va a concentrar, vamos a tener una bilis más espesa, ¿no? Y ¿cuál es la característica de las células? Va a ser que, a pesar de que forma parte del tubo digestivo y que se parece bastante, va a haber una capa que ahí falte. ¿Cuál sería la capa que falta ahí? La submucosa. Entonces, la vesícula biliar no tiene submucosa, ¿ya? Vamos a tener un epitelio columnar simple que va a secretar también algunas sustancias, va a tener también sustancias absortivas. Recuerden que concentra la bilis, entonces parte de la concentración de bilis tiene que ver con este epitelio columnar, que son células columnares que tienen microvellosidades en la superficie para absorber los líquidos, concentrar la bilis, estarán reposando sobre una lámina propia y esta lámina propia descansa directamente sobre la capa muscular. La parte más externa va a depender, ¿ya? La parte que esté dando, o sea, cuando ustedes sean cirujanos y abran así entre, o cuando ya sean internos, estemos desde una operación, entonces van a ver y van a ver van a ver el hígado y se van a acercar a la vesícula. Van a ver que una parte de la vesícula va a estar pegada al hígado y otra parte va a estar libre. El tipo de tejido que recubra ambas superficies es distinto, ¿no? La que ustedes vean, esa capa brillante que ustedes van a ver cuando se depende cómo esté la vesícula, ¿no? Pero esa capa, digamos que la vesícula esté solamente inflamada en una capa brillante, esa capa, la que dé hacia la cavidad intestinal, va a ser igual que las fibras que ustedes tienen que están sueltas dentro del intestino. Entonces van a estar recubiertos por una capa de tejido conectivo que va a estar recubierto por células mesoteliales o células, entonces va a ser una serosa, ¿ya? Mientras que la capa que está pegada al hígado va a estar como los órganos que están, como el esófago, como todos esos órganos que están pegados al intestino, a la pared abdominal, entonces va a tener una adventicia, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, solamente que una va a estar recubierta por una capa que va a tener, la capa más externa va a estar recubierta por células mesoteliales, mientras que la otra, la que está directa, solamente va a ser una capa de tejido conectivo laxo, ¿no? Bien, aquí vemos estas células, ¿no? Vemos la capa, vemos la parte de la mucosa, ¿no? La mucosa va a estar entonces constituida prácticamente solamente por ese epitelio cilíndrico alto, ya que va a tener núcleos basales ovalados, va a repasar sobre una lámina basal, no va a tener estas microvellosidades en la superficie que van a ayudar a concentrar, a absorber líquido y a concentrar la bilis, ¿ya? Y debajo van a descansar sobre una lámina propia que va a ser de tejido conectivo laxo. Luego, puede ser que, sobre todo en inflamaciones, ustedes van a ver que esta cosa se puede plegar. Eso ya lo verán en la parte de patología cuando hablan de los senos de Rokitansky-Asher, ¿ya? Pero generalmente solamente nos quedemos, porque si histología es lo más funcional, vamos a ver que pueden hacer pequeños pliegues, descansan, y debajo de esta capa que es de tejido laxo, que es la lámina propia, vamos a tener la muscular y mucosa, y debajo de eso vamos a tener, dependiendo si es un tejido conectivo
si está al lado de la cavidad abdominal o si es la que está pegada al hígado, vamos a tener la capa adventicia o vamos a tener una cirugía. Muy bien, eso es todo. Gracias. Confirmado para el día de mañana, para